Bienvenidos a 8000 Kilómetros Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista con Javier Montero. Es A&R de Universal y es un A&R que ha tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con muchos artistas y nos dio una perspectiva muy clara en lo que es el relacionamiento, los nuevos sonidos, y quería también preguntarles a ustedes, muchachos, qué les pareció y cuáles fueron los aspectos más importantes de la entrevista para ustedes. A mí me gustó mucho que, o sea, para empezar, se ve que sabe demasiado de música y que es un melómano como tal, pero a mí me gustó mucho cómo dio diferentes datos y diferentes herramientas, estrategias que él usa para descubrir nuevas tendencias, para ir descubriendo nueva música y como para mantenerse fresco, porque, o sea, como sabemos, estamos en un mundo que nos bombardea con demasiada música, demasiada información, y a veces es como muy difícil identificar en uno mismo qué hace uno para descubrir nueva música, y que el hecho de que nos haya compartido su perspectiva para mí es invaluable, porque, o sea, vaya humildad, vaya genio, y que se nos haya ofrecido esta oportunidad de hablar con él simplemente es maravilloso para tenerlo en el podcast. Yo concuerdo 100% con lo que dijiste. De más está decir, tremendo invitado, agradecerle de nuevo que haya venido, que se haya dado el tiempo. Y a mí lo que más me gustó y me llamó la atención fue todo lo que él habló respecto a las funciones del A&R y cómo funcionan los equipos por dentro. Siento que eso es algo que muchas veces, mucha gente que puede estar incluso dentro de la industria lo pasa por alto o no sabe muy bien, incluyéndome. Definitivamente lo que hace un A&R, qué está haciendo día a día. Habla también de que hay gente especialmente dedicada al video, otra al audio. O sea, no sé, creo que es un departamento muy rico, una función muy versátil. O sea, tenés que estar en todo y muchas veces es algo que se pasa por alto. Yo creo que la función de A&R se ve muy, muy desde afuera y hoy tuvimos la suerte de ver cómo se ve desde adentro y todo lo que hace, bueno, todo lo que hace desde A a Z. Así que eso yo creo que estuvo bien, bien valioso. Bueno, pues Javier fue un invitado increíble. Desde la forma como ha tratado con nosotros, compartiendo todo lo que sabe. Y pude ver que dentro de todo lo que nos contó, su gran conocimiento de la música, no solamente de lo que escucha, sino de la historia. Ya en la entrevista verán de los diferentes casos que nos comenta, pero puedes darte cuenta de todo lo que él puede abarcar desde música de los 70s y de los diferentes géneros. Eso a mí me da a entender que es un A&R que conoce tanto su producto, que es la música, como también lo que es las nuevas tendencias y los cambios y las fusiones de los géneros. Hay una parte muy interesante que habla de cómo es la fusión de los géneros que está saliendo adelante, que me pareció bien chévere. En verdad, gracias Javier por haber venido hoy día. Bueno, bien lo dicen, yo creo que la disposición que él tuvo con la entrevista pudo expandir claramente sobre las preguntas y nos pudo dar detalles sobre cada una de las preguntas que le propusimos, y yo creo que es algo muy valioso que tanto nosotros lo vamos a apreciar como cualquier otra persona que puede llegar a escuchar el podcast. Entonces, sin darle más largas, disfruten este episodio. Hola, hola. Hola Javier, ¿cómo vas? Muy bien. Bienvenido a la mesa de 8000 kilómetros. No, de verdad, a vosotros es un placer. Además, he estado escuchando los episodios pasados y está muy bien. Estoy, suscrito, os sigo y con muchas ganas de que sigáis. La verdad, me parece un podcast genial. Para mí es un gran honor, de verdad, que me hayáis invitado. Gracias a ti por venir. Bueno, entonces si quieres, como para empezar, queríamos que nos cuentes brevemente cómo tú llegaste a la industria musical y cómo tú llegaste a tu posición como A&R. Bueno, quizás no sea lo más corriente no sea un caso, a lo mejor es un caso un poco más atípico, pero bueno, yo cuento mi experiencia. Yo soy de una ciudad que está al sureste de España, soy de Albacete, y bueno, yo viví allí hasta los 18 años y me vine a Madrid a estudiar. Estuve estudiando Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Es un doble grado, una doble carrera de 6 años y, bueno, muy completa. Estuve allí estudiando y de hecho estuve trabajando, antes de terminar los estudios, estuve trabajando en un par de empresas más dedicado a la formación que había tenido, más relacionado con el derecho o con la economía. Y hubo un momento en el que envié mi currículum a muchísimas empresas que había en Madrid. O sea, envié mi currículum a todas las empresas que vi, no, sin discriminar ni nada. Las envié a todas. Y me llamaron de Universal, curiosamente,
Yo ni me acordaba que había enviado mi currículum a Universal. El puesto al que me al que, al que, al que me estaban ofreciendo era un trabajo más de administración. Eso era un trabajo más de información. Era exactamente, por si no conocéis el término, era un trabajo de label copies. Las label copies son como los créditos o información, la metadata de todos los lanzamientos de las canciones, de los discos. Era un puesto en el departamento artístico, pero era un trabajo, ya te digo, más administrativo. Y bueno, estuve allí haciendo ese trabajo, estuve como 1 año y medio más o menos, aunque es verdad que mientras hacía ese trabajo, luego me encargaba de hacer otro tipo de tareas, por ejemplo, relacionado con derechos editoriales o de repertorio, y a la vez más un trabajo como A&R. Y después de estar allí bastante tiempo, ya sí que me contrataron. Pues estuve allí haciendo una beca mientras terminaba la carrera, porque aún no había terminado la universidad. Y la verdad que genial. Y luego ya me contrataron como A&R, sobre todo más como asistente de los directores artísticos. Entonces, al final, yo trabajo con todos los artistas de la compañía, con algunos más, con otros menos, con algunos es trabajo diario y con otros es más trabajo esporádico. Y más o menos llegué allí. Yo siempre había tenido relación con la música. Yo había tocado, bueno, siendo adolescente, por ejemplo, pues tenía un par de grupos con mis amigos y tocaba la guitarra. Y bueno, siempre me había gustado mucho, siempre me había estado informando. Desde muy pequeño coleccionaba discos, lo sigo haciendo. Y curiosamente luego acabé trabajando en Universal, que es precisamente por lo que siempre había querido, pero tampoco era un camino que había... como no estaba planteado. O sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo la música, era como mi pasión, pero nunca pensaba que se podía trabajar de ello realmente. Es bien interesante, digamos, muchas personas tienen diferentes formas de llegar a la industria y eso es también lo bonito de eso. Ahorita que mencionas ya como tu trabajo en A&R y tanto que escuchas artistas, tanto que te relacionas con ellos, ¿ha afectado esto la manera en que ahora aprecias la música? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Ha sido un cambio brutal. Yo, de hecho, me acuerdo que he de decir que justo antes de entrar a Universal, yo ya estaba escuchando poco a poco música más comercial. Es decir, que también mi grupo de amigos o la música que solía escuchar era mucho más independiente, en plan, y buscaba mucho más ese grupo que nadie había escuchado o un grupo raro, artistas que no los conoce nadie. Era mucho más así, no escuchaba apenas música comercial. Pero antes de entrar a Universal, fue además, me acuerdo perfectamente, que escuché un disco de J Balvin y me encantó. Me encantó. Y eso no se lo podía decir a mis amigos porque tenían un gusto súper independiente y les parecía abominable que escuchase reggaetón. Pero a mí ya me empezaba a gustar mucho, la verdad. Y es verdad que mi forma de escuchar la música ha cambiado totalmente. Es verdad que escucho muchísimo más pop, pero muchísimo más. Me gusta, la verdad, también. Más música urbana, aunque también me gustaba mucho el rap y el hip hop, pero a lo mejor no estaba tan metido en la escena actual de la música urbana. Y es verdad que ha cambiado totalmente mi relación con la música. Además, como también he ido aprendiendo ciertas nociones musicales, aunque sea pequeñas, de producción o de interesarme sobre la mezcla, el mastering, pues claro, ahora ya escucho la música totalmente diferente. De todos modos, escuchaba la música diferente desde que tenía 12 años, como cuando tenía 15, con 18. Cada vez escuchas la música de manera diferente. Y no es lo mismo escuchar una canción de los Beatles cuando lo escuchaba con 10 años a cuando estaba en la universidad o como la escucho ahora. Percibes otro tipo de detalles o, bueno, en fin, más o menos eso. Es Y verdad, sí. es verdad, hay canciones que cambian por completo. Una vez que Mm, lo escuchas en un momento fueron un himno y ahora es como, ese era mi... sí, me pasa mucho con los grandes grupos que me acompañaron en mi vida. Por ejemplo, ahora que veo en la pantalla de Eric que tiene el póster de Iron Maiden y de Metallica, por ejemplo, eran grupos que escuchaba muchísimo de pequeño y ahora prácticamente no los escucho nunca. De hecho, el otro día me puse el disco el de The Number of the Beast,
que lo tengo, y me lo puse y ya no recordaba ya no recordaba cómo era realmente. O sea, había canciones que escuché, que la última, esta, la de Halloween by the Name, por ejemplo, que recuerdo que me encantaba de pequeño. Ahora lo escucho y lo escucho de manera diferente. No peor, pero es diferente. Y ahora, devolviéndonos un poquito más como al rol de A&R, digamos, la típica percepción de A&R es conocida como la persona encargada únicamente de firmar talentos, sí, pero también tiene mucho más que ver con la conexión que hace el A&R entre productores, artistas, autores. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona ese proceso y hasta dónde llega el rol del A&R? Totalmente cierto, Jorge. Es un papel a veces más de intermediario o de psicólogo, incluso como decimos a veces, de hacer psicólogo con el artista. Eh, es verdad que es difícil, muchas veces me preguntan, en plan, ¿cuál es tu trabajo? Y es difícil de decirlo porque son muchas cosas en diferentes ámbitos y no es lo mismo para cada artista. De hecho, es totalmente diferente. Cada artista es un mundo y con cada uno tienes que trabajar de algo diferente. Por ejemplo, con los artistas más grandes, por ejemplo, con los que no hablo directamente, como puede ser un Alejandro Sanz, por ejemplo, y yo trabajo en los lanzamientos que él va sacando, pero también al no ser un artista afincado en España, mi relación con el artista es diferente. Por ejemplo, hablo más con su manager o me encargo más, por ejemplo, de comprobar que todo esté correcto. Cuando vamos a sacar un disco, por ejemplo, que el libreto del disco esté bien, que las letras estén bien, que la información y los créditos de las canciones que van a salir están bien, que está todo correcto a nivel editorial. Eso, por ejemplo, con un artista más grande. Pero luego, por ejemplo, hay artistas más pequeños entre comillas, comparados con llena estadios como puede ser Alejandro Sanz, que a lo mejor sí que es un contacto más diario con él. Por ejemplo, me despierto por la mañana y a lo mejor tiene una sesión con un compositor. Pues a lo mejor le tramito el transporte o voy al estudio a ver cómo va la sesión. Hablo antes con el productor para asegurarme que tiene todas las pistas, por ejemplo, de la sesión de Pro Tools en la que va a trabajar el tema. Luego, después de la sesión, por ejemplo, hablo con el productor para ver qué tal ha ido, o hablo con el artista para ver qué tal ha ido la sesión. Recabo también esos materiales, por ejemplo, imagínate que esa sesión solo ha sido para grabar voces, pero luego la mezcla la tengo que enviar a un ingeniero que está en Sevilla, me lo invento, y es que son tantas pequeñas cosas que podría estar media hora hablando sobre ello. Cada artista es un mundo. Y luego también un poco hablar con el artista de la percepción que tiene de una canción. Por ejemplo, si quieren sacar un nuevo single, ¿cuál es el mejor single que debería salir? Pues nosotros aconsejamos, recomendamos al artista. Al final el artista es el que tiene la última palabra y es el que decide. Nosotros no somos unos, como se puede ver en una serie de Netflix, que dirigimos la carrera hacia donde nosotros queremos. Eso no es verdad. Para mí, por lo menos, no es la realidad. El artista es el que elige y el que decide y el que se equivoca también. Nosotros aconsejamos, recomendamos y al final también nuestro trabajo llega hasta donde quiera el artista. Lo que nos pide el artista, yo estoy ahí para todo lo que necesite. Ya sea desde unos billetes de tren hasta buscar un productor que venga bien para poder trabajar a largo plazo con el artista. Son tantas cosas. Sí, esos días de los que se fabricaba como uno quería el artista ya poco a poco ya están acabando. Y ahorita que mencionas las relaciones que puedes llegar a tener con managers, quería que nos cuentes un poquito cómo es la estructura de un departamento de A&R y cómo es la relación que hay entre A&Rs y A&Rs de otras disqueras. Por ejemplo, más o menos la distribución que tenemos en mi departamento, que yo creo que es más o menos pareja a otros departamentos artísticos de otras compañías, suele haber un director artístico o directores artísticos, que a lo mejor son los que tienen más contacto con el artista o los que deciden al final, los que trazan la hoja de ruta de la carrera artística, que obviamente consensuado con el artista. Luego, por ejemplo, mi papel es más de coordinador o más de coordinador intermediario
al final yo soy un poco como chico para todo, que hago lo que sea realmente, desde ir a un concierto hasta estar con más trabajo administrativo o depende también del artista. Luego, por ejemplo, en mi departamento hay varias personas que se dedican más exclusivamente a la parte de vídeo. Yo estoy más centrado en la parte de audio, pero hay 3 personas en mi departamento que están centradas en la parte de videoclips o de arte, como ya sea, por ejemplo, las portadas de los singles, el disco físico o un vinilo, un CD, vinilo, que ya entra ahí todos los formatos. Luego también en mi departamento hay personas de administración, ya sea, por ejemplo, todo el tema de las facturas, de trato con proveedores. Y más o menos realmente es eso. Luego al final yo he ido a videoclips y he estado trabajando en temas de videoclips, al igual que otros compañeros míos, pues al final han tenido que hacemos de todo. Somos bastante camaleónicos en ese aspecto porque al final son tantos artistas y no somos tanta gente y hacemos lo que hay que hacer. Eso también nos da una versatilidad bastante interesante. En cuanto a lo que has dicho, Jorge, de la relación con otros A&Rs, suele ser bastante cordial, en mi opinión. De hecho, el otro día justo hablaba con un A&R de Sony y que llevaba poco tiempo él en Sony. Y hablamos un poco de eso, que yo me imaginaba a lo mejor que iba a haber como una competencia mucho más feroz entre compañías y quizás la competencia sea más en el fichaje que luego en la relación, porque al final donde surgen las sinergias entre los artistas, los A&Rs, al final nos tenemos que ayudar. Es algo que nos conviene a los dos. Yo trabajo con un artista, él trabaja con otro artista, y si a los dos nos conviene, por ejemplo, una colaboración, pues al final nos ayudamos. No es saber quién consigue más o tal. O sea, al final nos aprovechamos de esas sinergias. De hecho, de todos modos, yo creo que somos, en mi opinión, tampoco conozco tantos, pero solemos ser más o menos del mismo perfil. Entonces, tampoco es que sea una lucha encarnizada ni nada por el estilo. Al final estamos ahí para hacer nuestro trabajo y si nos podemos ayudar, pues genial. Y he conocido a gente muy, muy amable. Sobre todo, por ejemplo, tengo más contacto con A&Rs de las editoriales, de los publishings, de otras compañías. Y me llevo genial con los A&Rs de Sony ATV o de BMG o de la editorial de Warner, que es Warner Chappell. Me llevo genial con ellos. Al final también nos aprovechamos de... Ellos tienen compositores o productores interesantes que les puede venir bien a nuestro artista. De acuerdo, chévere. Y ven, ¿cómo es el proceso de búsqueda de un A&R para buscar nuevas bandas, para buscar nuevos artistas? Y cuando están en ese proceso de búsqueda, ¿cómo es digamos, ese tiempo de espera que tienen y dicen como, ok, este artista ya está listo, me voy a aproximar? Bueno, yo creo que el proceso es más o menos el mismo que seguís vosotros, por ejemplo, para encontrar nueva música. No creo que se diferencie mucho. Al final nosotros podemos tener a lo mejor alguna herramienta para... En realidad, por ejemplo, yo la herramienta que utilizo para ver más o menos tendencias de números no es una herramienta específica de la compañía en la que trabajo, sino es el Spotify for Artists. Yo tengo un Spotify for Artists de mi banda y con ello se puede comparar con otros artistas y ya simplemente te sale una gráfica de oyentes mensuales, de streams, de followers, y eso es bastante indicativo, en mi opinión. Yo lo suelo utilizar así. Al final es un poco difícil, o sea, yo más o menos el proceso que sigo para buscar una banda normalmente me suele llevar por recomendaciones de amigos. Al igual que yo tengo un grupo de amigos que les gusta mucho la música, que siempre ha sido así, y además cada uno toca un diferente género. Por ejemplo, tengo un par de amigos que son expertos en música urbana y tengo otro que es como experto en música electrónica y otro que es más rockero, otro que es más... Y al final yo les enseño música, ellos me enseñan música y al final de esa simbiosis de estilos y de recomendaciones siempre pueden salir cosas interesantes. Es difícil, realmente lo que más importa yo creo que y lo que prima es la música, que tú escuches un artista y que te guste. Por ejemplo, por citar uno, ayer escuché un artista que me tiene bastante encandilado que se llama Alba Morena. La escuché ayer y no sé, tendrá 300 oyentes mensuales o algo así en Spotify, pero me pareció genial. Por ejemplo, lo escuché, pues me gustó mucho. Me lo guardé en una playlist, por ejemplo,
y se lo recomendé ya a 3 amigos que tengo que trabajan conmigo. Es decir, ¿qué te parece este artista? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿No? Recabas toda la información posible, por ejemplo, ves de dónde es, si produce ella, que sí, que produce ella. Tiene formación en jazz. Luego está la parte de ver las redes sociales, obviamente. No hay, todo esto que estoy diciendo en realidad lo habéis dicho en episodios anteriores. Y ves su Instagram, ves su Spotify, ves más o menos si tiene un perfil artístico potente, si es más una persona como normal pero que hace más música. Hay otros perfiles que se ve claramente que tienen una sensibilidad de artista como muy flagrante y eso para mí es lo más interesante. Y luego ya, pues te metes cada día a ver cómo va subiendo y normalmente cuando haces el aproximamiento, ¿se dice así? Bueno, cuando te aproximas al artista, Sí. normalmente otras compañías ya han llegado también o están ahí. Porque yo creo que hay una cosa que sí es cierto, que tú en el momento que veas que un artista la va a romper, todo el mundo lo está viendo. Por ejemplo, Rosalía, por citar un ejemplo. Es un ejemplo un poco difícil, pero cuando sacó el disco este de Los Ángeles en 2017, si no recuerdo mal, yo creo que yo veía que era un artista súper potente, pero yo creo que todo el mundo lo veía. Si más o menos te gustaba ese estilo o lo habías escuchado, sabías que era una gran artista. A lo mejor no que iba a llegar a este punto, pero yo creo que era más o menos conocido por todos que tenía muy buena pinta. O C. Tangana, por ejemplo. Pues cuando yo escuchaba a C. Tangana, a lo mejor en 2014 más o menos, pues a lo mejor no te lo vas a imaginar ahora, pero sabes que está muy bien, que es un artista muy bueno. Y si lo sabes tú, también lo sabe Sony, lo sabe Universal, lo sabe Warner, lo sabe todo el mundo. Lo difícil es encontrar esa joya escondida que nadie ha visto. Eso es realmente lo difícil. Yo creo que eso sí que es la mayor apuesta. Eso sí es al casino. Claro, claro, sí, tiene ese instinto también, ¿no es cierto? Ese sentimiento del gut feeling. Eh, ¿Cuánto tiempo escuchas música activamente y cómo decides qué escuchar? Uf. Difícil, depende de la época. Depende de la época. Porque hay veces que estés escuchando. A mí me va mucho por rachas, o depende del estilo. Antes es verdad que cada vez escucho música de manera más diferente. Antes, por ejemplo, lo único que hacía era hacer playlist y utilizaba páginas de información. Hay un montón que seguro que conocéis, pero bueno, desde las más básicas como Pitchfork o canales de YouTube como el Needle Drop, por ejemplo, que es también muy famoso, o Deep Cuts, hay otro que es también bastante bueno, Village Junkies, no sé qué, hay 1000 canales de YouTube de estos. O luego, por ejemplo, pues Radio Music o All Music, todas estas páginas de frikis de la música que pues ahí siempre, y entonces yo, por ejemplo, cogía y decía, venga, pues hoy voy a escuchar solo música de Camerún de los 80 y me tiraba un día entero escuchando eso. Y hacía una playlist y luego es verdad que en su momento pues hacía esquemas y tal y me hacía mapas conceptuales de géneros y de estilos. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo cada mañana me despierto y normalmente suelo ir a las últimas canciones que he ido escuchando en la última semana, como para refrescarlo. Por ejemplo, esta mañana me he despertado y lo que he escuchado ha sido a la Alba Morena, esta que escuché ayer, otra artista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero era de un grupo que se llama Tersky, y una canción de Julieta Venegas que me gusta mucho. Y entonces pues voy ahí escuchando y a lo mejor mañana pues me pongo y digo, y me meto en un grupo así, por ejemplo, más de lo-fi. Por ejemplo, hay un grupo de chicas que me salió el otro día que se llama The Petunias. Y pues, por ejemplo, me meto en ese perfil y a lo mejor pues en los relacionados de Spotify pues me voy metiendo en otro grupo y en otro grupo y en otro grupo. Y así voy escuchando. Pero realmente no tengo un patrón ni nada por el estilo. De hecho, suelo tener como por ejemplo, desde hace mucho tiempo, lo que suelo escuchar como hilo conceptual es Deep House, que me gusta mucho, y voy alternando eso. Voy escuchando Deep House mientras trabajo y luego me voy escuchando otras cosas. También es verdad que escucho mucha música del trabajo. A veces no escucho tanto música en Spotify, sino como música que tengo que escuchar por el trabajo. Ya sea repertorio para un artista, un single que se está mezclando, una maqueta que puede ser interesante, más o menos así. Creo que dijiste muy buenas prácticas ahorita que seguro
par las voy a robar porque me parecieron muy, muy, muy buenas. Uf, hay muchas y tengo muchas más. Cada día una, diferente. Están muy buenas, están muy buenas. Y ahora que metiéndonos un poquito más como en la relación con los artistas, muchos artistas creen que llegar a ser firmados y esa es la meta final, ¿no es cierto? Que esa es la meta final, pero la verdad es que listo, te firman, pero el trabajo se pone más duro. Entonces, sabiendo que a veces el success rate de las disqueras no es tan alto, ¿cuáles son los atributos iniciales que un artista debe de tener para llegar a ser firmado y cuáles son aquellos que tienen que desarrollar para tener una carrera exitosa en una disquera? Buena pregunta. Yo creo que lo más importante, tirando aquí de tópico, es trabajo. Es que parece que no, pero yo creo que cada vez más. Y también, yo creo que son varias cosas, varios factores, pero de los más importantes ahora mismo, indudablemente, redes sociales o relación con fans en las redes con internet, muy básico, y trabajo. O sea, parece que estoy diciendo una perogrullada, pero realmente donde se consiguen las cosas es que es 99% trabajo y 1% inspiración, y la inspiración te llega trabajando. Y la leyenda esa de, no sé, de los Led Zeppelin en los 70, que solo estaban ahí de fiesta y todo eso, a ver, pues sí, pues la leyenda está muy bien. Y sí, que había mucho trabajo y todo eso, pero cada vez más yo creo que lo que importa es estar muy activo en redes sociales, aprovechar todas las oportunidades que te vengan, mucho trabajo, de conocer a otros artistas, colaborar con otros artistas, componer, si eres compositor, también te digo, o aprovecharte de las sinergias con otros compositores, que eso es algo muy habitual en los últimos años. Y ahora no sé exactamente qué tenía que decirte más. ¿Y qué importa? Bueno, es que es verdad, es que hasta la firma, no sé, tienes que esforzarte mucho realmente. Luego, una vez que firmas, no es que de repente ya tienes que dejar de trabajar y todo llegará. De hecho, más bien al revés. Trabajas más, pero porque es posible que te lleguen muchas más oportunidades que al no estar fichado puede que no te lleguen, unas oportunidades muy interesantes que tengas que aprovechar. Por ejemplo, a lo mejor estar firmado por una disquera, tienes la oportunidad de expandirte a México porque te surge una oportunidad de colaborar, por ejemplo, con 2 artistas mexicanos. Eso, a lo mejor siendo independiente, no tienes tanta facilidad o no tienes ese empuje, ese motor inicial que te puede aportar una disquera, que puede que no tengas de forma independiente. Puede que sí, ¿eh? Hay artistas independientes que funcionan muy bien y no necesitan una disquera para seguir funcionando. Esa es la realidad. O un sello independiente, no una major label. Pero realmente es que no digo nada que no se sepa ya. Sí, Trabajo y trabajo. y yo siento que hay muchos artistas que están justamente a la espera de esta firma, de ser como, ahora sí que adquiridos por un sello discográfico, pero al mismo tiempo, o sea, uno como A&R o como profesional de la industria siempre está monitoreando como el terreno, ¿no? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por allá? ¿Que en España? ¿Que en México? ¿Que en Colombia? ¿Que en redes sociales? ¿Que en las plataformas de streaming? Y entonces, o sea, uno al momento de estar monitoreando qué tipo de fenómenos nos debemos tenemos que seguir más de cerca o deben de suceder para que justamente un A&R pase de ser un monitoreo a una acción, ahora me voy a acercar al artista, como ¿qué tenemos que checar, qué tenemos que estar ahí viendo? Pues no es fácil la respuesta realmente, porque ¿qué es exactamente lo que... O sea, es verdad que lo que dices es cierto, que siempre estamos monitoreando. Por ejemplo, te metes en el top 50 de Colombia o el top 50 virales en Colombia y te puedes encontrar artistas muy interesantes, pero ahí yo creo que ya entra un poco la intuición de qué es realmente lo que lo va a romper. Porque, por ejemplo, yo pienso un poco en el ejemplo de Billie Eilish. No es algo tan evidente. En plan, ahora mismo el top 200 de Spotify, por ejemplo, antes de que entrara Billie Eilish, por ejemplo, pues que estaba dominado claramente por un cierto tipo de música, o ahora mismo la música latina, pues un Billie Eilish no parece tan evidente. A lo mejor parece más evidente buscar un Bad Bunny
un Jay Cortez o un artista similar que a lo mejor esté más como en la onda, en la ola del urbano y cogerlo y ficharlo para seguir y continuar. Pero hay artistas que luego se escapan de la dinámica general. He dicho Billie Eilish porque a mí me sorprende realmente. Tiene un estilo como súper particular. Hay estilos que nunca fallan, que es el pop, por ejemplo. Que siempre va a haber pop, ese tipo de música más general comercial, pero realmente yo creo que lo interesante, lo importante o lo verdaderamente valioso es encontrar el siguiente movimiento. El siguiente movimiento, o sea, el siguiente género que lo vaya a romper, ya está sucediendo. Lo que no se sabe es cuándo, dónde y cómo o el qué. Por ejemplo, yo creo que ha habido una explosión, no sé qué pensaréis vosotros, pero ha habido una explosión del género lo-fi en los últimos 6 años, por ejemplo. Por citar, por ejemplo, cuando Mac DeMarco más o menos irrumpe en la escena en plan de forma potente, como que a partir de ahí, aunque es una generalización, porque el género lo-fi o ese estilo ya lleva mucho tiempo y si te puedes remontar a Ariel Pink hace 20 años y tal, pero más o menos esta explosión del lo-fi ha sido hace medianamente poco. Pero claro, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el artista que lo dinamita? ¿Cuál es la oportunidad? Ahí yo creo que de verdad está la... ¿Cuál es la ola? ¿Cuándo llega a la cresta de la ola y cuándo empieza a decaer? ¿Ahora mismo el reggaetón está en la cresta de la ola? ¿Sí o no? Os pregunto. Todo el mundo está diciendo que el reggaetón ya está muriendo, ¿no? O sea, el reggaetón como tal, donde salió de Panamá, Sí. ese sonido, muchos productores dicen que ya no existe. Yo creo que igual y no está en la punta de la ola, pero está como fusionándose con otras olas que vienen, ¿sabes? Para que todavía siga ahí remando en el mar, por así decirlo, yo creo. Yo iba a agregar eso, o sea, como que se está fusionando con otros géneros. Pareciera ser que como que yo creo que el dembow, esa estructura rítmica, se va a mantener, pero claro, va siempre absorbiendo del trap o del hip hop de otros géneros. Pero sí, el dembow clásico, lamentablemente... Totalmente. Lo que pasa es que ahora mismo, me acuerdo cuando sacó J Balvin el tema este de reggaetón, que es como un tema clásico. Más clásico, no es en plan el reggaetón este del general de los 90, pero en plan es como clásico y está genial. Y tiene 1.000 millones de streams. Pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo que se fusiona al final con otros estilos y al final el pop es medio reggaetón. Pero en realidad yo a veces lo pienso, que hay canciones que tienen un beat de reggaetón que está como más disimulado y parece que no, pero siempre ha estado ahí. Por ejemplo, recuerdo el tema de la canción esta de Shakira y Alejandro Sanz, de La Tortura. Cancionísima. Sí. Sí, Es esa es fue un una- hitazo. Gran Sí, sí, sí. Bueno. Es un gran tema y yo lo escuchaba de pequeño y yo nunca reparé que tenía el mismo beat que tenía La Gasolina. Y para mí era como una canción pop más, pero realmente era medio reggaetón. O la canción esta de Justin Bieber de Baby, creo que es, de hace también unos años. Esta también es un beat de reggaetón, lo que pasa es que está súper filtrado y no repares en ello. Pero ahí está. Entonces yo creo que el pop al final es verdad que se nutre de todos estos estilos y al final acompaña las, ¿cómo se dice?, las tendencias actuales y las va ahí fusionando. De cierta forma, son géneros que de cierta forma se están mutando para sobrevivir, ¿no? Están adaptándose a otros géneros a la vez. Están haciendo Sí. esas fusiones. Luego está el rock, por ejemplo, que a mí es un género que me intriga muchísimo, porque el rock, hay mucha gente que dice que murió hace muchísimo tiempo. El rock, yo de lo que he visto, creo que de hecho sigue siendo gigante como género, o sea, en términos por lo menos de consumo, es gigante todavía. O sea, sí, mucha gente dirá que ha muerto, etcétera, pero como quizás como mainstream, digamos, pero mucha gente sigue consumiendo rock y sin duda que... Es que se consume. Hay algo acá que creo que es. El rock que se consume ya es un rock que no es actual, se consume anterior. Por eso hay esa percepción de que ya murió, porque los artistas actuales de rock que están surgiendo no están teniendo ese impacto como antes. Algo que discutimos la otra vez es que si Jimi Hendrix hoy día estuviera tocando en un bar, no lo firmarían ahora como lo hubieran firmado en la época que lo firmaron. Incluso también bandas, o sea,
el negocio de una banda es mucho más complejo cuando es tener a 5 o 6 personas en orden consistentemente para llevar un proyecto, el otro simplemente es una. Entonces, ¿cuál es más fácil? Sí, es verdad que a mí me sorprende, por ejemplo, el caso de Greta Van Fleet. No sé qué pensaréis acerca de ellos, pero he de decir que a mí no me gustaban mucho porque me pareció una copia de Led Zeppelin. Lo siento aquí a los fans. O sea, lo siento, yo lo escuché y dije, es que es demasiado parecido a Led Zeppelin. Luego los pude ver en directo y me sorprendieron, ¿eh? Yo los vi en vivo y también fueron un show que te cambia la perspectiva de la banda. Sí, 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 sí. Y son chavales de... Es que no sé cuántos años tendrá el cantante, pero... O el guitarrista, es que tienen 20 años y es realmente sorprendente. Yo me quedé muy impresionado. Pero es verdad que es ya una anomalía. Porque, por ejemplo, pienses en un grupo más rock, más o menos como lo hemos entendido siempre. Los primeros Tame Impala, de los primeros 2 discos, que es un grupo que yo considero rock en el término amplio, puede ser más rock psicodélico o tal. Pero fíjate ahora cómo ha ido mutando el sonido, que es cada vez más electrónico. Al final ya no es tan rock, no sé, pero el rock yo creo que siempre va a estar ahí. Puede que esté muerto, pero yo creo en la venida de un grupo de rock. Probablemente la industria vuelva a él, como ¿no? todo. Siempre todo vuelve. Sí, todo es bien como cíclico, o sea, como... Todo es cíclico. Yo creo que, de hecho, esta es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que el rock está ya aquí. Estaría buenísimo escucharlo. Yo creo O sea, que está aquí, pero va a ser diferente. igual escuchamos, yo ayer escuchaba una canción que lo estoy viendo en mi celular, el grupo, es que salió en las listas, o sea, en New Music, etcétera, que es de Girl in Red, y también tiene como un aire como bastante a rock, pero como dices tú, más moderno, o sea, más, obviamente no se compara a lo que sea, no sé, Bon Jovi, no sé, como más clásicos, pero sí, sin duda, y también creo que hay algo ahí. Claro, o la vuelta, quién sabe, en realidad, la vuelta del punk. O sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre lo estará, pero la vuelta del punk o de este tipo de rock más de insatisfacción. Yo creo que la música también tiende un poco a mostrar a una generación. Y seguramente, yo creo que esta generación, o más o menos nuestra generación, que somos más o menos de la misma edad, yo creo que surgirán bandas. Es que también es difícil, porque es que luego ahora pienso en la música más de la generación Z y es que es otra cosa totalmente diferente. Es completamente diferente. Y, por ejemplo, pensando, digamos, en todas estas bandas que pueden llegar a salir, ya sea de rock, ya sea o cualquier tipo de género que esté generando la generación Z, ¿cómo es ese primer WhatsApp, ese primer correo que se le hace al manager o al artista cuando el A&R se acerca para ofrecer una oportunidad a un sello discográfico? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? ¿Qué se platica en ese primer acercamiento? Pues yo creo que la clave es la naturalidad. Realmente es como si os escribo a cualquiera de vosotros. En plan, hola, un icono. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar los iconos. Hola, un par de iconos así. Y en plan, bueno, tal, soy Javier, por ejemplo, trabajo en tal. Es normal que no te crean. No es que me haya pasado, pero yo creo que es normal que no te crean, porque aquí yo creo que la gente también estará acostumbrada a que la gente mienta y vengo aquí a decirte que te voy a ofrecer la salvación y que te voy a firmar y te voy a hacer rico. Entonces yo creo que lo mejor es ser más natural y decir, por ejemplo, hola, pues tal, soy Javier, no sé qué, trabajo tal y estoy escuchando tu música y mola un montón. En plan, no sé si vives, por ejemplo, en Madrid o te apetece que nos echemos una cerveza. Naturalidad ante todo. Porque yo no me imagino, también yo creo que es un poco depende de cómo seas. Yo, tal y como soy, como persona, no voy a ir aquí a engañar a alguien. Primero porque se me notaría mucho. Y de decirle que le voy a prometer aquí que va a ser rico y que va a vender 1 millón de discos y tal. Primero habrá que conocer primero al artista y a la persona y también ver un poco qué le puedes ofrecer y ver él también qué concepción tiene o a dónde quiere llegar. Porque claro, a lo mejor es un artista independiente que él es feliz en su escena y no necesita ningún sello discográfico. De momento, a lo mejor ahora mismo no quiere, a lo mejor dentro de 6 meses sí, a lo mejor está en un sello discográfico más independiente y a lo mejor aspira a estar en una major
por las posibilidades que le puede dar. Yo creo que lo más importante es conocer al artista y la persona. Es verdad que ahora mismo es un poco difícil porque también no puedes verlo en directo, lo cual es un punto a tener en cuenta, que es algo muy importante. Pero bueno, es verdad que ahora mismo en la escena digital en la que vivimos tienes que basarte un poco en lo que escuchas en Spotify. De acuerdo, y tal vez ese primer acercamiento también le sirve al A&R como una pequeña prueba para conocer, es como la punta del iceberg sobre la personalidad del artista. Entonces, sí, poder testear ahí unas cuestiones. Entonces, dentro de lo que yo sé y lo que he escuchado, leído, uno no se debe de aproximar al A&R. O sea, si uno quiere ser encontrado, el A&R encuentra a los artistas. Entonces, ellos se deben de enfocar más que todo en crecer su fanbase, pero ¿hay alguna manera respetuosa para los artistas acercarse al A&R? Es verdad que eso que comentas, Jorge, porque es verdad que parece que cuando un artista te viene con su música, como que parece que no, o sea, si tienes que ir tú al A&R y a enseñarle su música, como que parece que no es tan buena. Eso es una generalización, ¿eh? Ni mucho menos. Porque a mí me ha llegado música de artistas que me han escrito que realmente era muy buena música. Y no voy a citar ejemplos, pero ocurre. También ocurre que no. O sea, también me llegan muchas propuestas. Entonces, hay muchas que no y hay algunas que sí. Algunas que son interesantes, otras que sí que lo son mucho, otras menos. Todas las bandas yo creo que han empezado enviando su música a alguna discográfica. Las bandas, yo que sé, por citar Metallica, pues me imagino que Metallica pues también enviaría su primera maqueta a todas las discográficas que habría ahí. Estoy completamente seguro, yo creo que todas lo han hecho. No hay ninguna manera en especial de dirigirse, yo creo que mientras haya respeto, que yo creo que lo hay. Pero, por ejemplo, ahora mismo me llega un WhatsApp, un mensaje en Instagram de una banda en plan, hola, tal, nos gustaría que escucharas nuestra música. Yo creo que hay veces que es mejor ir con tu mejor canción. Si tú tienes 10 canciones, yo creo que es mucho mejor ir con la mejor canción que tengas que decirte, toma el link y aquí tienes mi disco entero. Ya no hay tanto tiempo para escuchar un disco entero. O sea, si te lo escuchas es porque te tiene que gustar mucho. En cambio, si te da la oportunidad de solo un link, por ejemplo, con una canción de 3 minutos, que sabes que es la mejor, yo creo que es lo mejor. Porque si a mí me gusta, yo te voy a decir, vale, dame más canciones. O, joder, me ha gustado mucho esta canción, envíame, por ejemplo, un dossier, si tienes un dossier de grupo que se suele tener, con información, por ejemplo. Y ahí ya conoces un poco más. Yo creo que es la mejor manera. Pero el single tiene que ser muy bueno. Porque si no, todo va mal a partir de ahí. Oye, muy interesante lo que estás comentando, Javier. En verdad, yo ya te quería hacer una pregunta cambiando el foco un poco a la relación de los artistas con las conexiones que tiene. Y quería saber cuáles son los factores claves que tú consideras para saber si un artista puede colaborar con cierto autor o cierto productor o con otro artista. Lo más es cierto que yo creo que entran los dos terrenos, uno el personal y otro el artístico. No es lo mismo, por ejemplo, juntar a un productor, vamos a decir, un productor, por ejemplo, de 55 años, que a lo mejor él está más enfocado a cierto tipo de música o a cierto tipo de artistas, a lo mejor más veteranos, o no tan, por ejemplo, una chica que hace lo-fi en su casa, lo juntas con un tío que lleva haciendo pop desde hace 40 años, a lo mejor a priori no es la mejor combinación. Quizás necesite juntarse con un compositor, por ejemplo, que sea más o menos de su generación, que tenga las mismas inquietudes, que tenga las mismas similitudes artísticas, que juntarlo a lo mejor con alguien que sea como muy diferente. Puede que salga bien o puede que salga mal. Luego también, si es una persona muy introvertida, el artista es muy introvertido, pues a lo mejor tampoco le viene bien juntarse con alguien que sea un loco. A lo mejor ese loco funciona mucho mejor para un artista a lo mejor urbano que también esté un poco loco. Ahí a lo mejor es donde de verdad salen las cosas buenas. Si tú conoces al artista y conoces al productor, por ejemplo, esta semana, de hecho, por ejemplo, me surgió una duda que me comentaron, dice, necesitamos un productor para este artista. Entonces, yo más o menos tengo una serie de productores en la cabeza, pero hay alguno, por ejemplo, pienso en uno y digo, no, este es
demasiado urbano, por ejemplo. Hay otro productor que pienso y digo, este es bueno, pero ahora justo está muy ocupado está trabajando con otros 2 proyectos de otros artistas y seguro que no va a poder. Este, por ejemplo, me parece buena opción y le llamo. Este, por ejemplo, me gusta porque justo la onda que está haciendo ahora, el estilo que está tratando, se puede acoplar muy bien y puede surgir una sinergia muy interesante. Más o menos surgen así. Yo creo que tiene que ser un poco que tú conoces al artista, conoces al productor o al compositor y sabes que o crees que puede ir bien la cosa. Porque tú también has escuchado lo que está haciendo, sabes un poco de qué palo va y puede funcionar. Entonces, esa decisión, al fin y al cabo, es muy subjetiva dependiendo del artista. Sí, totalmente subjetiva. Luego se lo tienes que vender al artista. Luego tienes que ir al artista, por ejemplo, y decirle, creo que sería muy interesante que pudieses, por ejemplo, juntarte con este compositor, con este productor, porque ha hecho esta canción, este disco para este artista. Esto te puede venir bien porque justo es, por ejemplo, muy bueno grabando voces, es un gran productor vocal y tú necesitas, por ejemplo, dar un salto en la producción vocal y el artista te puede decir, ah, pues sí, pues me gusta. Y dice, pero esto último que ha hecho con esto a mí tampoco me mola. Al final yo creo que lo más importante, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, es que los artistas se mojen y se tiren al vacío y se arriesguen, porque ahí es donde de repente pueden encontrar grandes cosas. Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con un artista que pues le hablé de juntarse con una serie de compositores y un productor que me gustan un montón, que son de Valencia, y le dije, anímate de verdad, porque yo creo que en una sesión pueden salir grandes cosas. Y hicieron 2 temazos increíbles. Y ella al final acabó súper contenta porque dice, joder, qué bien que me haya atrevido a hacer esto. Al final yo también soy un intermediario, yo no estoy ahí haciendo la música. Mi mérito más bien es poco, porque no estoy ahí creando el riff o la melodía que puede enganchar. Pero al Pero final igual yo más o menos... No, nada, que sí tienes el mérito. Tú has hecho has sido intermediario. Bueno, pues sí, un poco, el grano de arena. Y es en el fondo encontrar, o sea, esas posibles conexiones que yo creo que es un trabajo muy difícil, o sea, y sobre todo hoy en día que vemos, no sé, como temas escritos por 10 escritores, producido por 4 personas, esa dinámica también te quería preguntar un poco, o sea, no sé, cómo va cambiando uno cuando se aumenta mucho el grupo y si es que, no sé, o sea, yo no me imagino una sala con, no sé, yo sé que muchas veces es que el tema va pasando en forma de WAV nomás y no es que están en la misma sala, pero ahí sí, ¿tú te fijas en algún factor en específico para pensar más o menos que puedan funcionar ciertos escritores y productores en términos como de personalidad o cosas así? ¿O? Sí, porque por ejemplo nosotros también contamos con ayuda de la editorial en la que editorial o sí, normalmente suele ser editorial o sello discográfico en el que esté firmado el compositor. Tú ya cuentas con esa información. Por ejemplo, yo tengo un artista, trabajo con un artista X y quiero, por ejemplo, pues que tenga un sonido pop, pero más modernillo, no un pop tan clásico, sino un pop más actual, más, por ejemplo, más enfocado a cierto tipo de radio. Que tenga unas letras más juveniles, por ejemplo. No sean unas letras a lo mejor tan maduras o que parezca que las ha escrito una persona de 45 años, sino que más que no sé, que tenga esa inquietud pues, de una persona de nuestra generación que tenga 20 años, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, contactamos con las editoriales, con los publishings, y, por ejemplo, ellos nos dicen, pues mira, ahora mismo estamos trabajando con este productor, con este compositor, a lo mejor justo yo lo conozco, también de haber visto mucho los créditos en Spotify, muy importante, o en otras páginas en las que hay, que sé que se puede ver, y ver los créditos y a lo mejor te dicen, pues vamos a trabajar con este, y tú ya sabes que se ha escrito para este artista, Claro, claro. que se suele juntar, por ejemplo, con este productor, porque siempre ves que están juntos en la misma autoría. A lo mejor no sabes exactamente, a lo mejor sabes que se escribe más letra o escribe más melodía, pero no produce nada. Es más que sabe el hook, que conoce el hook, que sabe cuál es el gancho. Os puedo decir 1000 ejemplos, pero tampoco querría citarlos Pero bueno, en realidad solo diría cosas buenas de la gente con la que trabajo. Hay gente buenísima. O gente en los estudios, por ejemplo. Yo creo que de las grandes cosas que tiene mi trabajo, de lo que a mí más me gusta, es ir a los estudios
y conocer a gente que está trabajando allí y que está todos los días intentando sacar canciones, nuevas melodías, que se reúne al final con artistas que van yendo por allí y al final de todas esas sinergias van saliendo nuevas cosas y al final es donde se está trazando los nuevos hits y el nuevo camino. De acuerdo, y ahorita que ya hablamos como de proponer a los artistas que se metan al estudio con tal escritor o con tal productor porque la sesión probablemente va a salir increíble. ¿Cuáles son esas otras herramientas que A&R le debe otorgar al artista para llevarlo del punto A, donde fue firmado, al punto B, que es esa grandeza? ¿Sí? ¿Y cuál es el elemento o el momento en que uno sabe que listo, este artista está listo, vamos a lanzarlo? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Realmente no sé si hay una respuesta para ello. Yo creo que es algo que tienes que ver, tienes que sentir. Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Por ejemplo, por citar un ejemplo, Senra. Por ejemplo, es un grandísimo artista. A mí me encanta su música. Tú más o menos vas viendo que cada vez va teniendo mayor fanbase, que a los conciertos cada vez va más gente. Antes llenaba una sala de 200 personas, ahora de 400. Ahora está en un festival no sé qué y ya su nombre no aparece tan pequeñito, aparece más grande. Ves que sus canciones van teniendo más reproducciones. Has visto que a lo mejor hace un año tuvo una colaboración más de su nivel y ahora tiene una colaboración súper potente. Yo creo que es una mezcla al final de muchas cosas. Que también ves el run run, que empieza a sonar en la radio, que tus amigos lo están escuchando, que llegas y ya hay uno que lo tiene ahí, que lo está escuchando y te dice, ¡guau! Es increíble, es Senra, no sé qué. Al final yo creo que es como toda esa mezcla de cosas y que se va juntando con más gente, que sus canciones pues cada vez son mejores. Es difícil, ¿no?, decir si son mejores o peores, pero dices, joder, qué menudo palo acaba de sacar. Es que no creo que haya una respuesta clara a eso. Yo creo que son una serie de cosas y es algo que tú sientes, que lo estás viendo. Pues como hablábamos antes de Rosalía. Que es que no sé, ahora mismo no recuerdo sinceramente cuál fue la canción esta. Bueno, Malamente sé que fue como un gran boom, pero como que tú ya lo estabas notando, que hay algo ahí. Y ya llega Malamente y dices, es que luego sale Con Altura y es más increíble todavía. Y luego saca y es más temazo todavía y así. Yo creo que el A&R en todo caso es un facilitador. Luego, al fin y al cabo, el que de verdad pone la magia es el artista o el productor. Es que a veces ese tipo de magia, es que yo creo en ese tipo de magia, ¿eh? Es el duende en el flamenco, el mojo en el blues, o en el jazz, en el swing. Es ese tipo de cosas que es intangible. O sea, realmente hay veces que parece que de verdad lo que lo rompe a lo mejor es la parada antes del estribillo, la anacruza esta que tiene Despacito. A lo mejor realmente la clave es eso, son esos 2 segundos, o la melodía, o un estribillo. Es que realmente hay veces que no sabes, es difícil especificar exactamente qué es lo que ha hecho que lo rompa. Es difícil, es que depende de cada artista. Bueno, vaya manera de terminar esta primera parte con Javier Montero. Prácticamente nos ha dado demasiada información y demasiados datos que podemos usar todos nosotros al momento de ir descubriendo música y cómo hacer estos acercamientos con los artistas. La próxima semana van a poder escuchar la parte 2 del podcast, donde hablaremos un poco más sobre cómo identificar estas tendencias, cómo usar la data a nuestro beneficio y también un poco sobre el aspecto generacional de la música y cómo, a pesar de nosotros seguir creciendo y creciendo, podemos mantener nuestro oído vigente descubriendo el nuevo sonido y estas nuevas agrupaciones musicales emergentes que van surgiendo cada día. Van a poder disfrutarlo la próxima semana, así que espérenlo con ansias y gracias por escucharnos. Nosotros somos 8000 kilómetros.